También ayer continuamos estuvimos hablando de hecho, con respecto al santuario que se refería al principio Emmanuel. O sea, Dios con nosotros. El deseo de Dios es estar cerca de nosotros. Recuerden que hablamos de esto. Que Dios deseaba compartir, estar con nosotros. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Y finalmente vimos cómo el santuario del Antiguo Testamento fue el patrón para la iglesia del Nuevo Testamento. Y vimos que los evangelios hablaban del sacrificio de Cristo, que el libro de Hechos hablaba del bautismo del Espíritu Santo, los libros de Romanos a Judas, las epístolas, hablaban acerca de la vida del cristiano, y el libro de Apocalipsis nos llevaba hasta el trono de Dios. Entonces todo esto lo vimos ayer. Hoy el enfoque, como he dicho anteriormente, va a ser el altar del sacrificio. Este pequeño artículo. Ahora, quiero que usemos nuestra imaginación. Imagínate que acabas de pecar. Y tú estás allí en medio del pueblo de Dios. Tú sabes que tienes que llevar un sacrificio al santuario. Pero tú te das cuenta que ningún animal puede remover tus pecados. Que la sangre derramada de ningún animal te puede quitar la culpa. Pero sabes que Dios diseñó un plan para que tú puedas tener perdón de tus pecados. Y tú confías en el plan que Él diseñó. El plan de Dios, quiero recordar, nos habla de que primero tenemos que venir a través del sacrificio. Allí donde Cristo ha sido crucificado por nosotros. En segundo lugar, es el reverso de lo que Cristo hizo por nosotros. Que Cristo bajó, nosotros ascendemos. Tenemos que bautizarnos, después tenemos que vivir la vida cristiana y finalmente podemos llegar ante Dios. Ahora imagínate que tú estás allí, en medio de esos 2 a 3 millones de personas que eran parte del pueblo de Israel. Y tú coges a tu corderito y empiezas a caminar. Y entre más lejos tú vivías, más gente te observaba llevando el corderito. Y tú sigues caminando con el cordero hacia el santuario. Y empiezas a notar que las personas te miran y te preguntas, ¿qué estarán pensando? O sea, estarán preguntando, ¿qué fue lo que yo hice para traer un sacrificio? Y en medio de todo esto, tu culpa, tu sentido de culpa se intensifica. Porque sabes que has cometido un pecado ante Dios. Así que finalmente llegas al borde de la puerta del santuario y te encuentras con esta cortina. Estando allí, lleno de vergüenza, tú dices, yo no quiero entrar y que todo el mundo vea que yo voy a ofrecer un sacrificio. Voy a hacer algo diferente, me voy a ir por debajo de la cortina. O tal vez por la parte de atrás me puedo ir por arriba sin que nadie me vea, para estar en la presencia de Dios. Pero entonces tú caes en cuenta que Dios mismo está allí, que esto significaría tu propia muerte, que tú no puedes hacer algo como esto. En medio de esto tú notas que las columnas están cubiertas de un manto blanco, que representa la pureza de Dios, y que tú no eres merecedor de entrar ante la presencia de Dios, que tú estás lleno de tus pecados, que tú no mereces pasar. Peor aún, recuerdas que tú estuviste en aquel momento cuando Dios dio los 10 mandamientos, y
que tú estabas en medio de ese grupo que quebrantó los 10 mandamientos de Dios tan pronto que fueron dados. Tú sabes que tú eres uno de esos pecadores, que tú no mereces entrar ante la presencia de un Dios santo. Ahora el temor invade tu ser. Tú sabes que has quebrantado sus leyes, sus mandamientos vez tras vez. Así que después de visualizarte allí en el Sinaí, cuando Dios dio los mandamientos, regresas ante la cortina y estás observando. Tú tienes allí tu animal listo para ser sacrificado. Te encuentras condenado como un pecador culpable y sentenciado a muerte. Entonces pones tu mirada en la cortina de la puerta y te preguntas, ¿qué significan todos estos colores? Recuerdas que no puedes entrar por ningún otro lugar sino excepto a través de esa cortina. Tal vez por eso es que Jesús dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que inmediatamente cuando tú te encuentras con esa cortina, te das cuenta que representa a Cristo mismo. El único camino a Dios, el único camino a la paz entre tú y Dios. Desde ese mismo momento, tú comienzas a entender un poco el plan de salvación. ¿Recuerdas que Juan capítulo 10, versos 7 al 9, dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Entonces observas de nuevo las cortinas de la puerta, te preguntas, ¿pero qué significan cada uno de estos colores? Tú sabes que el blanco representa la pureza de Dios. Notemos cómo el Salmo dice que seremos, y Apocalipsis también, seremos columnas en su santuario. Y observas que estas columnas están cubiertas de telas blancas. Es por eso que Apocalipsis 3:12 dice, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá. Qué bonita promesa para el redimido. Porque tú y yo necesitamos ser revestidos con las vestiduras que solo Cristo nos puede dar, la justicia de Cristo. Ahora el azul se refiere al origen celestial y todo lo que esto representa. Tú continúas mirando los colores y ves el color violeta. Caes en cuenta que en aquellos tiempos y aún en el presente, el violeta representa la realeza, al rey. Finalmente el rojo representa el sacrificio, la sangre derramada y eventualmente a Jesús, quien derramó su sangre por nosotros. Así que todo esto representa a Cristo, origen celestial, puro, es el rey y es nuestro sacrificio. La puerta a través de la cual entramos a la presencia de Dios. Entonces tú estás allí disfrutando la belleza del lugar, inclusive la cortina misma, y tú caes en cuenta, te das cuenta de que no es solamente una belleza estética, sino que tiene simbolismo, tiene significado para ti. Y reconoces que no puedes entrar de ninguna otra manera, excepto a través de esa puerta. No hay ningún otro camino para entrar en la presencia de Dios, sino es por medio de Jesús. Entonces tú cruzas el portal y te encuentras allí con el sacrificio, el animal que tú llevas vivo, listo para ser sacrificado. Y comienzas a preguntarte, ¿por qué tiene que morir este animal? ¿No habría otra mejor forma?
¿Por qué tienen que morir miles de animales a través de los años? No sé si tú seas tal vez una de esas personas que quieren mucho a los animales. No sé qué sentimientos trae esto a ti. ¿Por qué tenían que morir tantos animales? ¿No habría otra forma para Dios darnos este mensaje? ¿Tenían que morir tantos animales? En una ocasión Salomón ofreció 1000 animales. Y a diario se ofrecían por lo menos 2, uno en la mañana, uno en la noche, más los que se ofrecían a través del día. Eran muchísimos sacrificios a través del año. Entonces te das cuenta de que Él está muriendo por tu culpa, de que Él está tomando tu lugar, ya que el pago por el pecado es la muerte. Y sin derramamiento de sangre, sin muerte, no hay perdón de pecado. Entonces entiendes el concepto de la sustitución, que necesitas a un sustituto que tome tu lugar. Un sustituto tiene que dar su vida por ti para que tú puedas vivir. Pero te preguntas, ¿qué tan efectivos son estos sacrificios? ¿Por qué tengo que seguir viniendo a ofrecer un sacrificio cada vez que peco? ¿No es esto un gasto demasiado alto? Y te das cuenta de lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 9, versos del 9 al 12. Dice: según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Comienzas a entender entonces que el significado de esto, que además de ser bastante gruesome, bastante grotesco, además de esto, no podía satisfacer finalmente el perdón de tus pecados. Iba a haber un momento en que las cosas iban a ser reformadas. Hebreos 9:11 nos dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por su sangre, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces tú entiendes que ese sacrificio, que sí contaba para el perdón de tus pecados, para la eliminación de tu culpa, era Jesús mismo, quien no entró allí con sangre de becerros, como hacían los sacerdotes, sino con su propia sangre. Solo a través de un sacrificio apropiado, adecuado, suficiente, puedes obtener un perdón duradero. Y solo entonces podrías reunirte con Dios. Solo el sacrificio de Cristo podía hacer tal cosa. Con respecto al sacrificio, quiero que noten que tanto el pecador arrepentido como el sacerdote, inclusive el sumo sacerdote, ambos sabían que no había ninguna otra forma de estar bien ante Dios. Si querían entrar al tabernáculo, entonces necesitaban dos cosas: desear perdón de los pecados y traer un sacrificio para la expiación. Todos, desde el israelita menor, que ya entendía que cometía pecado, hasta el sacerdote. Todos entendían esto. Así que todos los israelitas y nosotros mismos necesitamos entrar al santuario. ¿Por dónde? Por la puerta, y encontrarnos con el altar del sacrificio. Porque sin importar qué tan buenos seamos, sin derramamiento de sangre, no hay perdón. Ahora, quiero ver levantar las manos. ¿Quién de nosotros está sin pecado? Nadie. Así que todos debemos de comenzar nuestra jornada en el santuario
trayendo el sacrificio, ese sustituto que va a tomar nuestro lugar. ¿Okay? Necesitamos atravesar el portal y encontrarnos con este altar, para que nuestros pecados sean perdonados. Como van a notar, pueden ver que estos dos elementos nos hablan de limpieza, perdón de los pecados, limpieza de la conciencia y limpieza de nuestra vida. Hacemos de nuevo. Estos elementos de aquí nos hablan de empowerment, de empoderamiento, poder de vivir una vida santa. Y el último elemento es de el juicio y la gracia de Dios, la glorificación. Por esta razón es que Dios instruyó a Israel a hacer un altar del sacrificio. ¿Y por qué razón sería esta la primera cosa que toda persona vería al entrar al santuario? Éxodo 27, 1, 2 nos dice: harás también un altar de madera, de acacia, de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar, y su altura será de 3 codos. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo, y lo cubrirás de bronce. La acacia era conocida por ser una madera muy dura, muy durable, más dura que el roble, y además de esto debía ser cubierta por bronce, lo cual la hacía más sólida todavía. Éxodo 27:1 nos dice que este era un altar de acacia recubierto de bronce y sus dimensiones eran 5 codos. ¿Alguien sabe lo que es un codo? 5 codos es un equivalente a 7.5 pies. 7.5 pies. Es más o menos 1.5 pies cada codo. Era la distancia literalmente, desde el dedo hasta el codo, por eso se llamaban codos. Y era 3 codos de ancho, era un cuadrado, o sea de 4.5 pies. Así que pueden ver que era un poco alto, ¿no? 7.5 pies es alto. Ellos tenían una tarima aquí en esta parte, donde ellos subían para ofrecer el sacrificio. También tenía cuernos en las esquinas. Y además de esto también tenía otros elementos. Podemos leer en Éxodo 27:3, nos dice: harás también sus calderos para recoger la ceniza, y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce. El verso 3 nos habla de estos utensilios. Algunos son para deshacerse de las cenizas y otros para llevar la sangre a la tienda. Recuerden que en la cortina se derramaba sangre a través del año. Los pecados eran puestos en el santuario, los pecados del pueblo. Entonces los ganchos de carne que podemos ver allí, permitían que el sacerdote moviera el sacrificio. Recuerden que una parte, cuando no era un sacrificio por el pecado, que era un sacrificio totalmente consagrado a Dios, una parte quedaba para la casa del sacerdote. Eso era lo que ellos se llevaban. Entonces, quiero hacerles una pregunta. El día en que el santuario fue iniciado, ¿quién lo encendió? ¿Quién fue el que encendió el carbón para el primer sacrificio? Dios mismo. Dios llovió fuego del cielo en ese día y consumió el sacrificio. Así que era una tarea perpetua de ellos nunca dejarlo apagar. Es más, con el fuego de este altar se encendía el altar de incienso y también se mantenía encendido el candelero. Porque en la casa de Dios no se permite fuego extraño. Fuego extraño es otro espíritu afuera. Espíritus que pueden hacer milagros, pero no son espíritus de Dios. En la casa de Dios no se permite eso. Recuerdan que en una ocasión los hijos del sacerdote fueron a ofrecer un sacrificio y tomaron fuego extraño. ¿Qué les pasó? Sufrieron la última pena. Murieron. Entonces, las fuentes de fuego eran usadas para mover las brasas de fuego también. Usaban esto para mover las brasas de fuego de un lugar a otro del tabernáculo, y también cuando este era transportado.
Entonces el enfoque era siempre mantenerlo encendido porque este había sido fuego eterno. Entonces el primer sacrificio, como dije, fue consumido completamente por el fuego que provino ¿de dónde? De Dios. Okay. Ahora, la palabra altar significa literalmente un lugar de sacrificio, un lugar de matanza. Eso es lo que quiere decir. Okay. Y te preguntas, bueno, pero eso era en el Antiguo Testamento. En Israel que ofrecían sacrificios, entonces yo estoy bien con Dios porque yo no estoy bien con Dios porque yo no he ofrecido sacrificio. ¿Puedes subir un poco, por favor? Entonces, está un poco incómodo. Entonces, tú te preguntas, pero ellos ofrecían sacrificio, yo no he vuelto a ofrecer sacrificio. ¿Quiere decir esto que no estoy bien delante de Dios? Y la respuesta es que nuestro sacrificio por el altar es Cristo mismo. Hebreos 9, 11 al 12 nos dice: tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció afuera de la puerta, nos dice. En el sacrificio sobre el altar de bronce, allí ofrecido podemos ver a la persona y la obra de Cristo. ¿Me dan otro micrófono, por favor? Vamos a usar este. Disculpen. Entonces podemos ver que allí se representaba la persona de Cristo. De igual forma en que la madera de acacia es incorruptible, Cristo, aunque tenía cuerpo humano, Cristo no sufrió corrupción. Sabemos que Él resucitó antes de sufrir corrupción. Así que esto representaba el cuerpo humano de Cristo. ¿Okay? También nosotros vemos en el libro de Zacarías 12:10 nos dice que esto era para la sanación, el sacrificio, la sangre era para la sanación de las naciones, y esto fue profetizado por Isaías 53:5, que nos dice que esto era para la sanación de las naciones. ¿Okay? Entonces la cobertura de bronce muestra que es el lugar donde el pecado es juzgado. El bronce representa el juicio de Dios, y el fuego que provino de Dios puede simbolizar la justicia divina. Recuerdan que el fuego provino de Dios mismo, la cual era para ajusticiar al sacrificio en lugar del pecador arrepentido. Y esto tiene que ver con la teodicea. ¿Han escuchado alguna vez qué es teodicea? Cuando Dios se aparece una teofanía, pero teodicea se refiere a la justificación de Dios, porque muchas personas preguntan ¿por qué existe sufrimiento y dolor en el mundo? ¿Por qué existe tal cosa? Entonces la justificación de Dios es que Dios, ante el problema del sufrimiento y del pecado, Él escoge ofrecer Él mismo el sacrificio para evitar que el pecador tenga que sufrir por ese sacrificio. ¿Okay? Porque Dios desea darnos la salvación. Vamos a tratar de nuevo este micrófono. ¿Lo quiere tratar otra vez? No soy capaz de ¿Ya está prendido? pasar los slides. ¿Está prendido ya, pastor? Gracias. Si no me escuchan, todos me escuchan así a la voz, ¿verdad? Sí. Está bien. Entonces,
Dios desea tener comunión con nosotros, pero el hombre ha elegido pecar. Y como sabemos, debe haber un sacrificio debido a nuestra falta, a nuestra elección fallida. Y ese sacrificio debe de incluir la muerte y la sangre de aquella persona que ha cometido el pecado. Esa es la manera en que la justicia de Dios satisface la ley. La ley dice que el pecador merece ¿qué? Morir. La muerte. Eso es lo que dice la ley. Y Dios es un Dios justo, pero Dios es un Dios lleno de gracia y de amor. Así que Él dice, ok, pues yo voy a proveer el sacrificio para que la persona no tenga que morir. Después de la caída del hombre, los cielos se llenaron de tristeza. Este mundo que Dios había hecho ahora estaba infestado de pecado. Y todos los habitantes, Adán y Eva y los seres del planeta, estaban condenados a la miseria. La muerte, y ya no había más escape, la muerte era el resultado de haber transgredido la ley de Dios. Pero ahora todos podemos tener vida eterna a través de ¿quién? De ese sacrificio que es Cristo Jesús. ¿Okay? Todo comienza con Jesús en el sacrificio del santuario. Porque la Biblia nos dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Okay? Así que con amor en su corazón, Jesús mismo, el único igual a Dios, se comprometió a sí mismo a morir por nuestros pecados. Nadie sino Cristo podía redimir al hombre de la maldición de la muerte y traer al hombre nuevamente en armonía con el cielo. No podía haber sido un ángel, no podía haber sido otro ser humano. Tenía que ser alguien que tuviera el valor de toda la humanidad completa. Solamente Dios tenía ese valor y solamente Dios era perfecto. Su corazón se movió al punto de que estaba dispuesto a intervenir y tomar nuestro lugar. La ley exigía una vida por la transgresión. Por lo tanto, Él entregó su vida a cambio del pecador. La salvación tenía que comenzar aquí, con el sacrificio. Y no te confundas, porque ese pecador es cada uno de nosotros. Tú y yo somos ese pecador que necesitamos la redención de Dios. Quiero preguntarte hoy, en esta noche, ¿qué tú crees que mantuvo a Cristo allí, clavado a la cruz? ¿Habrán sido los clavos? ¿Ah? ¿Habrán sido a los soldados romanos? Lo que lo mantuvo allí clavado en la cruz fueron lazos de amor por ti. En cualquier momento Él pudo haberse bajado, en cualquier momento Él pudo haber dicho no vale la pena. Al final ellos escogieron desobedecer, no merecen nada. Pudo haber llamado a sus ángeles para que lo defendieran. Pero si alguna vez alguien te ha dicho a ti que tú no vales la pena, quiero que escuches esa voz, escucha lo que Cristo te dice, tú vales la pena. Vales tanto que yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Sin importar lo que hayas hecho en el pasado, tú tienes valor. Cada uno de nosotros tenemos un valor supremo. Tenemos valor porque somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Nada más en la creación es hecho a la imagen y semejanza de Dios. Y tenemos valor porque Dios mismo decidió dar su vida por nosotros. Somos tan valiosos que Él dice, mi vida puede, mi vida no la quiero guardar para mí mismo porque estas personas valen mucho para mí, mi creación vale mucho para mí, quiero redimirlos. Así que tú tienes mucho valor. Sí, recuerda que fueron esos lazos de amor que mantuvieron a Cristo allí en la cruz. Y de esto se trata el santuario del principio al fin, en el sacrificio que Cristo hizo por ti. El primer mueble que encontramos al ingresar, el altar del sacrificio, es uno de los más importantes muebles. Todos son importantes y todos tienen que hacerse en el paso en el que Dios, en la forma en que Dios lo delineó.
Como sabrás, como estás aprendiendo, Jesús es el único sustituto aceptable. ¿Recuerdan que leímos que esos corderos no podían satisfacer? Ellos estaban allí temporalmente, eran un símbolo de lo que iba a venir. El único cordero que podía tomar el lugar de Dios intervino y dijo: tómame, pagaré el precio. Todo apunta a Jesús y el papel que Él jugaría en nuestra salvación. Hebreos 10, del 14 al 16 dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Cuántas ofrendas? Una sola. ¿Cada vez que pecaban? No. ¿Una vez al año? No. Una sola. Hay religiones que dicen que cada vez que se toma la Santa Cena, se está sacrificando a Dios de nuevo. No, aquí dice solo una vez, una sola ofrenda. Hizo perfectos para siempre a los santificados. Y atestiguamos lo mismo el Espíritu Santo, que después que dijo: y este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Daré mis leyes en sus corazones y en sus almas las escribiré. Me gusta imaginarme a Jesús parado frente al Padre ante el trono de la gracia, explicando por nuestra vida. Él sabía que Él era el único Cordero perfecto. Entonces, al ofrecer su propia vida por nosotros, el plan de salvación se puso en marcha. Sin ese sacrificio de Cristo, tú y yo estaríamos perdidos. No importaba nada más. Si Cristo hubiera fallado y no hubiese ofrecido su vida por nosotros, todo el plan hubiese sido arruinado. Hebreos 7:25 dice: por lo cual puede también salvar enteramente a los que por Él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Los sacrificios hechos para su expiación señalarían a nuestro Salvador, que sería sin mancha. Ahora, la palabra olá es la palabra hebrea usualmente utilizada para referirse al holocausto, al sacrificio. Significaba lo que sube, lo que asciende. Otra palabra utilizada a veces era kalil, que significaba todo. Levíticos 1:3 nos dice: si su ofrenda fuera holocausto de vacas, macho sin tacha le ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo del testimonio, delante de Jehová. Noten lo que dice nuevamente: de su voluntad lo ofrecerá. Lo que vemos es que el holocausto era una ofrenda voluntaria. Y no solo cualquier animal sería suficiente. Dios era muy específico acerca de qué tipo de animal. ¿Qué era lo que decía? Un macho sin tacha. El pecador debe traer los sacrificios de animales a la puerta del tabernáculo. Entonces el ofensor debía poner su mano sobre la cabeza del animal. En aquel entonces, el pecador ponía sus manos sobre la cabeza del animal, de esta manera, y sobre él confesaba sus pecados. Después, golpeaba su cuello y él mismo lo asesinaba. ¿Cuántos de ustedes han matado a algún animal? Una gallina. Es un poquito grotesco, ¿no? O sea, la gallina creo que empieza a correr por todos lados en la cabeza. El cordero no hace eso. Pero de todos modos, tú ver a este animal siendo degollado, perdiendo su vida por tus pecados, debería de apuntarte al Mesías. Recientemente hay lugares donde todavía hacen los sacrificios, aquí en Israel. Hay un grupo pequeño de samaritanos todavía hacen el sacrificio. Y entonces allí en este lugar, una de mis maestras del seminario, ella fue, su esposo la llevó,
Y ella es de las personas que de verdad aman a los animales. Después ella no pudo, se enojó con él, no le habló por un par de días. Y se enojó con Dios. Dijo, Dios, ¿por qué tenía que ser así? ¿Por qué tenía que matar tantos animales? Pero eso le ayudó a ella a entender lo grotesco que es el pecado para Dios. Si a nosotros nos parece grotesco el ver a todos esos animales acribillados por nuestros pecados, por los pecados de los israelitas, para Dios el pecado es aún más terrible. El micrófono está prendido. ¿Lo puede prender, por favor? Bueno, sí está prendido, pero usted no se está oyendo. No sé si se acabó la pila. La otra. Retomemos entonces, vamos ahora a Levíticos capítulo 1, versos 6 al 7. Y desollará el holocausto, y lo dividirá en sus piezas, y los hijos de Aarón, sacerdote, pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Levíticos 1:8. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza y el rebaño y el redaño sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Verso 9. Y lavará con aguas sus intestinos y sus piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda ofrecida de olor suave a Jehová. ¿Recuerdan uno de los significados del sacrificio? Lo que asciende, ¿okay? Porque esto era un olor grato a Jehová. Finalmente sabemos que este olor iba a ser Jesús. Cuando Jesús murió en la cruz, el fuego del juicio de Dios cayó, y aunque no fue agradable, Dios a través de todo esto estaba muy complacido. Leámoslo en Isaías capítulo 53, verso 10. Esto fue difícil para Dios, pero aún ante eso, Dios estaba complacido. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando hubiera puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Siguiente verso. Del trabajo de su alma verá y será saciado. Con su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y él llevará las iniquidades de ellos. ¿De quién hablaba ese texto? De Jesús. Versos 5 y 6. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Podemos ver cómo claramente la Biblia describía en el Antiguo Testamento que Cristo iba a ser ese cordero que iba a tomar nuestros pecados. Ya había sido predicho que esa era la única forma. Entonces Jesús fue el cumplimiento del sistema de sacrificios del Antiguo Testamento. Él hizo lo que el sumo sacerdote solo podía simbolizar, y luego él entró al cielo como nuestro sumo sacerdote. Retomando Hebreos 9, versos 13 y 14 nos dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo. Pueden ver, ellos no podían limpiar la conciencia, solamente servían como ritos para la purificación ritual de la carne, pero no para purificar nuestras conciencias. Solamente Cristo puede traer esa paz a tu conciencia. Ahora llegamos a nuestra última comparación, es una comparación de lo débil y lo fuerte.
El punto es que si aquello que era fundamentalmente débil, corderito, fue capaz de lograr algo, entonces, ¿cuánto más podría lograrlo lo que es fundamentalmente fuerte? Jesús mismo. ¿Okay? El antiguo sistema proporcionaba una limpieza externa de la carne, una limpieza meramente ritual, pero el nuevo pacto proporcionaba mucho más. Nos limpiaba de adentro hacia afuera. Proporcionaba un perdón real y duradero. Y nos permitía, y si se permite, cambia la naturaleza del hombre. ¿Ven cómo anteriormente las personas solamente recibían este ritual externo, pero ahora nosotros recibimos un cambio interno que transforma nuestro ser? Y yo creo que muchos de aquí estamos experimentando eso, ese cambio de nuestro ser. El antiguo sistema decía, si alguien hace un sacrificio, puede purificarse ritualmente por fuera. El nuevo pacto dice, si alguien está en Cristo, se ha convertido en una nueva criatura. ¿Qué diferencia, no? Lo máximo que la ley podía hacer era llevar a cabo una limpieza ritual, pero Cristo hace mucho más. Él te limpia de adentro hacia afuera, te purifica. El resultado no es que puedas ir a vivir como quieras, sino que puedes ir a vivir como Él quiere que tú vivas. Él te da la habilidad de poder actuar, la habilidad de desear en tu corazón servir al Dios viviente. Es un cambio completo del ser. El altar era el elemento clave del santuario en el desierto, un lugar donde los antiguos israelitas sacrificaron animales para expiar sus pecados. Al igual que las otras piezas del tabernáculo, el altar del sacrificio apuntaba ¿a quién? La venida del Mesías, Cristo. El plan de Dios para la salvación de la humanidad requería un sacrificio sin mancha, sin pecado, y solo Jesús cumplió ese requisito. Para expiar los pecados del mundo, Cristo fue sacrificado en el altar de la cruz. Por esta razón es que Juan el Bautista declaró, cuando vio a Jesús venir, he aquí el Cordero de Dios que ¿qué hace? Quita el pecado. Jesús murió como el Cordero sacrificado, así como los corderos y las ovejas habían muerto en este altar. Cristo murió sobre este altar. La diferencia fue que el sacrificio de Cristo, mientras estos eran temporales, el de Cristo fue final. Ya no se necesitan más sacrificios, porque la santa justicia de Dios fue satisfecha en la muerte de Cristo en la cruz. Él pagó y con creces la pena de la muerte de todos los seres humanos. No sé qué trae esto a tu mente cuando tú ves a Cristo allí clavado en la cruz. No sé si trae dolor en tu corazón, no sé si trae gozo, porque sabes que a través de esto fue tu redención. Pero para mí trae concientización de que por culpa mía fue que el Hijo de Dios tuvo que dar su vida. Levíticos 17:11 dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Así que podemos ver nuevamente que aparte de la sangre, del sacrificio, no había forma de expiación, no había forma de acercarnos a Dios. Era un pacto de sangre. Y por lo tanto el animal inocente debía tomar el lugar del pecador. Hoy en día nosotros no nos toca sacrificar ningún animal. Y yo me pregunto, con lo sensible que somos hoy en día, con lo alejados de los animales que estamos hoy en día, mayormente los animales que vemos son los que están sobre la mesa del comedor. Qué triste. Pero hoy en día somos muy sensibles. Me pregunto cuántas personas, si todavía tuviéramos que pasar por este sistema,
¿Cuántas personas estarían dispuestas a llevar un sacrificio y degollarlo? Muy difícil para muchas personas. Y sin embargo, cada vez que nosotros pecamos, estamos simbólicamente haciendo eso en Cristo, porque fueron nuestros pecados que nos llevaron aquí a la cruz. Cada vez tenemos más sensibilidad de llevar un animal a ser sacrificado que al Hijo de Dios. Cada vez que nosotros pecamos, estamos haciendo esto. El altar de bronce y la cruz de Cristo representan ¿qué? Ese altar y la cruz que representan la justificación del pecado. En esos momentos, cuando el sacrificio es hecho, somos declarados justos delante de Dios y entramos en una relación correcta con Dios. Recuerden que el pecado nos tiene separados de Dios, pero el sacrificio abre esa puerta para estar en una relación correcta con Dios. En los días del tabernáculo, los israelitas eran restaurados a una relación recta con Dios, ofreciendo animales como expiación en el altar. Hoy la sangre expiatoria de Cristo quita nuestros pecados y restaura tanto a judíos como a gentiles, los cristianos por igual. Imagínense el peso masivo que el Mesías llevaba sobre sí mismo, mientras Él realizaba esa expiación final por cada uno de nosotros. Ese peso tan fuerte que hizo que Él sangrara cuando estaba allí cargando todos nuestros pecados. Y Él lo hizo esto sabiendo que muchos de nosotros rechazaríamos su sacrificio. Muchos no lo tomaríamos en cuenta. Pero yo sé que si tú estás aquí hoy es porque tú te regocijas en el sacrificio que Él ofreció por ti. Y tú lo has aceptado para tu vida. ¿Me equivoco? Amén. Amén. Todos estamos aquí porque hemos aceptado ese sacrificio de Cristo por nosotros. La justificación no se obtiene por ningún trabajo que hagamos, sino que se concede libremente por la gracia de Dios, resultando en la eliminación de la culpa y el castigo por la causa del pecado. Yo no sé si en tu mente tú aceptas el perdón de Dios, pero aún conservas la culpa por tus acciones. Déjame decirte que no debe ser este el caso. Más adelante vamos a ver cuando Dios te perdona, Él levanta esa culpa de ti. Cuando tú conservas esa culpa y sigues lastimándote a ti mismo con esa culpa, estás rechazando la gracia de Dios. Dios desea liberarte no solo del pecado, sino de la culpa misma. Eso es una liberación plena, una liberación completa. Yo conozco muchos cristianos de muchos años que dicen que creen en Cristo, pero aún así viven atormentándose por las cosas malas que hicieron en el pasado. Sin importar lo que hayas hecho, Dios te ha perdonado. Amén. Si tú le clamas, la Biblia nos dice que Él es justo y fiel de perdonar tus pecados. No solamente eso, pero Él hace algo más hermoso aún. Nos dice la Biblia que Jesús atribuye su justicia a ti. Y cuando Dios te ve justo, te ve como su Hijo, lleno de justicia. La Biblia dice que Dios lo olvidó. Nosotros no tenemos la capacidad de olvidar. Pero Dios lo enterró en lo profundo del mar. Dios lo olvidó porque Él desea tener una nueva relación contigo. Él desea tener comunión contigo. Acercarse al tabernáculo de Dios sin ofrecer sacrificio apropiado en el altar significaba muerte. Si hoy rechazamos el sacrificio de Jesucristo en la cruz, estaremos separados de Dios y enfrentaremos esa muerte.
Cristo en la cruz. El altar de bronce representa el primer paso en el plan de salvación. ¿Cuál paso? El primer paso. Si hay un primer paso, quiere decir que hay un segundo paso también, ¿no? Y un tercer paso y otros pasos más. ¿Ok? La mayoría del mundo cristiano se queda aquí, en el primer paso. Cristo es mi sustituto, yo voy y vivo la vida como quiero porque Él es mi sustituto. Ese no fue el plan que Dios diseñó. Hay mucho más. ¿Okay? Este primer paso comienza con el derramamiento de la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, aquí en el Calvario. Si en el altar del sacrificio ningún sacerdote podía entrar al tabernáculo, si en el altar del sacrificio ninguno de nosotros pecadores podemos entrar ante el trono de la gracia. No podemos llegar a la tierra prometida, al igual que el pueblo de Dios no podía hacer. Gracias a Dios porque Jesús, el único Hijo de Dios, el único perfecto, dio ese sacrificio por cada uno de nosotros. ¿Quién está representado en el altar del sacrificio? Jesús. Para que podamos tener vida eterna a través de su sangre expiatoria. ¿Okay? Yo creo que está bien claro hoy lo que representa el altar y el sacrificio, ¿no? Me gustaría que a medida que escuchamos este himno, este canto que se llama Dime la historia de Cristo, meditemos en el amor de Cristo por nosotros. Cosas que yo de sus labios quisiera oír, obras que hizo en tierra mar, cosas de Cristo quiero escuchar, quiero saber de los niños que Él llamó, imaginarme la dicha que a ellos dio, actos de gracia con dulce voz, en su rostro la luz de Dios. Dime con tono de asombro como la mar, en Galilea la barca quiso tragar, como el maestro pudo en verdad calmar las aguas y tempestad. Vemos entonces que este mismo Jesús que murió como un cordero inmolado era un Dios poderoso. Tenía control sobre la naturaleza, tenía control sobre las vidas. Si algún israelita rechazaba ofrecer sacrificios, no podía recibir el perdón de Dios. No sé en qué lugar te encuentres tú hoy. No sé si tú estás cargando todavía la culpa de tus pecados. Yo por mi parte deseo estar ante la presencia de Dios y encontrarme con Él cara a cara, para poder darle gracias por lo que Él hizo por mí. Él no tenía que hacerlo, podía sencillamente dejarlo, pero yo quiero encontrarme con Él para darle gracias. Pero tal vez tú hoy no te sientas digno. Tú sientes que tus pecados no pueden ser perdonados. Quiero decirte que Dios te invita. Él dice, no hay problema. Yo tomo tu lugar voluntariamente para que tú puedas tener vida eterna.
ven a mí. Así que no quiero dejar pasar esta noche sin preguntar si alguien aquí todavía no le ha dado a Cristo la oportunidad de ser ese sustituto, de ser ese sacrificio en su lugar. Me gustaría que pasara al frente para que tengamos una oración. Si alguien aquí sabe todavía que necesita consagrar su vida, entregar su vida a Cristo, a ese Cordero de Dios perfecto que pagó por sus pecados, me gustaría que pasaras al frente para tener una oración. El segundo llamado es que si tú has recibido ese sacrificio, pero sabes que lo has llevado a la cruz otra vez porque has continuado caminando en pecado por algún tiempo y necesitas reconsagrar tu vida, me gustaría que pasaras al frente también para que tengamos una oración. Vamos entonces a inclinarnos las rodillas al frente. Me gustaría que el anciano viniera conmigo. Vamos a permanecer de pie, el anciano y yo. Vamos a inclinarnos todos los demás de rodillas y vamos a tener una oración. El hermano Noel y yo. Si no puede arrodillarse, manténgase de pie. Dios Padre, a veces, Señor, nos enfocamos en las doctrinas, en el conocimiento de la verdad, en teoría, pero olvidamos que la salvación es algo hermoso. La salvación es una relación contigo, Señor. A veces nos enfocamos en las cosas que llamamos más profundas, la carne del Evangelio, y dejamos de lado la leche, las cosas básicas, Señor, para nuestra salvación. Tu sierva, Señor, dice que cada hijo de Dios, cada cristiano debería a diario meditar en las últimas horas de vida de Jesús, en su sacrificio por nosotros. Hoy hemos hecho eso, Señor. Hemos estudiado 1 hora acerca del sacrificio de Cristo por nosotros. Y nuestros corazones están llenos de regocijo, de gozo, de alegría, porque tú tuviste el valor y el amor para morir por nosotros, Señor. Hoy, Señor, algunos de nosotros por primera vez tomamos ese sacrificio en lugar sustituto por nosotros, Señor. Y clamamos la sangre de Cristo para el perdón de nuestros pecados, Señor. Te damos gracias porque en este momento tú nos has limpiado de toda impureza, de toda injusticia y nos declaras justo ante el trono de la gracia. Algunos de nosotros hemos caminado y nos hemos ensuciado en el camino, Señor, simbólicamente crucificándote de nuevo. Y hoy queremos pedir perdón, Señor, y reconsagrarnos a ti, Señor, para poder ser ese santuario transformado donde tu Santo Espíritu pueda habitar. Padre eterno, en esta hora, estamos aquí en su santa presencia, Señor, indignos de estarlo, porque somos pecadores, Señor, hemos cometido pecados en nuestras vidas, Señor, diario. Padre, gracias por ese hermoso pacto que se planeó desde antes de la fundación del mundo y que por medio del sacrificio de Cristo encontramos vida eterna, perdón de pecados. Algunos nos encontramos aquí, Señor, aceptando ese gran sacrificio, y otros, Señor, ya aceptado ese sacrificio, todavía hemos seguido desobedeciendo y pecando. Por eso que queremos una vez más, Señor, recordar que ese sacrificio fue suficiente para limpiarnos y purificar nuestras almas de toda maldad, de toda inmundicia, de todo pecado.
pecado. Dios eterno, gracias por tu Hijo amado, que fue sacrificado por cada uno de nosotros. Nosotros, Señor, nos descarriamos, como dice tu palabra, como ovejas, y somos desobedientes y desleales. Padre Santo, ten piedad y misericordia de cada uno de nosotros, y que cada uno de nosotros podamos entregar completamente nuestras vidas en tus manos para que sean moldeadas nuevamente. Y si alguno de los que nos encontramos aquí todavía no ha hecho la decisión de tomar el bautismo, esa decisión de venir a ti, permanecer en ti, Señor, le rogamos, Padre eterno, que su Santo Espíritu pueda venir a la mente de cada uno de nosotros y así poder tomar esa bendita bendición, esa bendita decisión de permanecer fiel y firmes hasta cuando tú vengas. Porque después de cuando tú vienes, de ir para allá, Señor, si por tu gracia estamos contigo, es la eternidad contigo, será una vida totalmente diferente. Gracias porque escuchan nuestras oraciones, gracias porque las contestas de acuerdo a tu santa y divina voluntad. Cúbrenos con tu gracia y dirígenos siempre en el camino del bien. Gracias por estos hermosos consejos y demostraciones. Ayúdanos a entendernos, pero también a obedecernos. Rogamos, Padre, en el nombre de